está visitando hoy. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Mi nombre es Abelardo. Abelardo. ¿Ya Abelardo habías Chávez. venido antes? No, mi primera vez aquí. Oh, ok. Por parte del pastor Jax, que lo conoce. Oh, ok, bueno, pues, Todo el Víctor, bienvenido, que estás hoy con nosotros y acabando aquí nos vamos para allá, para el servicio y después a comer. Bueno, Un cafecito, un cafecito. ¿Ah? Oh, un sí, cafecito hermano, también. esa área es la que me gusta. Dice. Un café. En la iglesia. También tenemos un cafecito ahí. Sí, gracias. Ah, qué padre, hombre. Ya no veo. Dice la aplicación dice la sesión 1, dice cuando tu fe flaquea. La aplicación para la vida es la que sigue, hermano. La 3. No, aquí dice aplicación para la vida. Ok. Ajá, esa, ahí va a leer esa primero. Y la idea central dice una fe que mira a Jesús es una fe poderosa. Amén. Vamos a estar en el pasaje bíblico de Mateo 17, del 14 al 20. Hermano Pedro, ¿puedes leer por favor la aplicación para la vida? Amén. Aplicación para la vida. Sea un creyente nuevo o de muchos años, sin duda has vivido crisis o circunstancias crónicas que te dejaron helado, investigas, experimentas, buscas ideas y planificas obsesivamente, pero no encuentras la solución. Te sientes frustrado y aunque sabes que la fe es importante, parece que en ese frente también estás débil. Una voz susurra sin cesar en tu cabeza: esto no va a cambiar jamás. Estos son las valles que debemos sortear y las montañas que tenemos para escalar, las pruebas para nuestra perseverancia y nuestra fortaleza. Y a primera vista, estos problemas desafían todo lo que sabemos de Dios, la oración y el rescate de la redención. No estamos solo con esos va y vienes emocionales, esos pensamientos apabullantes y esos fracasos sin fruto. Llegaremos a ver que aun cuando tenemos poco para dar, cuando los amigos fallan, cuando las oraciones y las estrategias no dan resultados, Jesús apenas está comenzando. Amén. Buenas noches. Bueno, Dios nos bendiga. Dios te bendiga, hermano. Se tarde, pero sin sueño. Seguro. Así estaba, lo importante es estar aquí ya. Bueno, gracias, Miguel. No te preocupes, hermano. Ya leyeron la que es la sesión 1, ¿verdad? Sesión 1, cuando la fe flaquea. Y la idea central es esta, dice, una fe que mira a Jesús con una fe poderosa. Ya leyeron la aplicación para la vida, me imagino, que la estaban leyendo. Acabamos de leer. ¿Verdad? Quisiera irnos tantito a lo que es Lucas. Se me perdió. En Lucas tenemos a Mateo 17 del 14 al 20, pero también tenemos a Lucas que también nos tiene el mismo relato. Parece que es en el Lucas 9. Lucas 9 dice aquí en el No es el 9. Lucas 9 del 37 al 43. ¿Alguien que lo lea, por favor? Lucas 9 del 37 al 43. Esa es la otra contraparte, ¿verdad? Como vemos de que Mateo, Lucas y Marcos tienen la misma historia.
Amén. Alguien que busque Marcos, ahorita se lo de las de Marcos también aparece. 37 al 42, ¿no? Del 37 al 43. Ok. Jesús dijo. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Ajá. Eso. Ese. ¿Cuál quieres? ¿Marcos qué? Marcos, espérame, tantito. Lucas primero. Primero lean Primero Lucas en lo que Lucas. buscamos Marcos. Ok, Voy buscando dice la Marcos. palabra de Dios. El día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le tomó y de repente de voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió a los espíritus inmundos y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Ok, Marcos. Marcos 9, 14, del 14 al 29. Sí. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Sí, vemos. Ahora, en Mateo vemos que Lucas, Marcos y Mateo tienen la misma historia. Como ya sabemos, ¿verdad? Cada uno de los apóstoles vio de diferente manera. Aquí el que lo especifica mucho mejor, el que lo da a entender mucho mejor es Marcos, ¿verdad? Marcos tiene más versículos y nos explica exactamente qué es lo que esta persona tenía y qué es lo que pasaba y todo. Los otros nos dicen vagamente lo que este muchacho tenía, pero no nos dice específicamente como Marcos. Marcos está más explícito. Es por eso que le dije que se leyeran las dos. Y nuestro estudio está en el libro de Mateo 17, del 14 al 20. Y lo voy a leer completo y luego lo vamos a hacer en 3 partes, así como viene la lección. Dice: Jesús era un muchacho lunático. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar.
Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Y vamos a la lección, ¿verdad? Son los dos primeros versículos, Mateo 17, 14 al 16. Vemos que Jesús viene de la transfiguración. Jesús no estaba. Acordémonos que antes, si leemos antes de esto que vamos a leer ahora, él viene de la transfiguración y se llevó a 3 discípulos, o sea que se habían quedado 9 abajo. Esos 9 discípulos, el papá no vino a buscar a los discípulos, el papá venía buscando a Jesús. Porque dice, lo he traído, o sea, lo buscaba a Jesús primeramente, pero como no estaba, entonces estaban los discípulos. Y le dice ahí, ¿verdad? Tus discípulos no pudieron sacarle. O sea, en ese momento Jesús no estaba, pero él llegó, ¿verdad? Entonces, en el 14 dice, cuando llegó Jesús, cuando él regresó, ¿verdad? Dice, a él vino un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y acordémonos que mucho antes, nuestro Señor Jesucristo les había dado el poder de sanar, el poder de curar, el poder les dijo incluso que las serpientes los picarían o animales los picarían y no les haría daño. Pero en este momento, ¿por qué esto aplica a nosotros? ¿Por qué ellos no pudieron sanarlo? Y nos lo dice bien claro, dice, por la falta de fe. Porque ellos se quedaron igual que nosotros. Nos quedamos con el domingo, nos quedamos con la prédica del domingo. Pero no nos nutrimos, no estamos pegados a la Biblia. Porque en la semana no leemos la Biblia, en la semana no oramos, en la semana no tenemos comunión con Dios, no tenemos esa relación con Dios. Y eso muestra nuestra falta de fe. ¿Y si saben que tener falta de fe es pecado? ¿Sabían? La falta de fe es pecado, ¿por qué? Porque hacemos a Dios tan pequeño que pensamos nosotros que Dios no puede hacer las cosas. Que nosotros pensamos que Dios no puede hacer las cosas y Dios no puede hacer los milagros que Él hace. Nuestra falta de fe es porque no estamos conectados con la vida. Y esa parte es donde nosotros estamos fallando. Y esa es la parte donde ellos no pudieron sacar, esos 9 que quedaron, no estaban con Jesús. Pensaron que con el simple hecho de que nuestro Señor Jesucristo les había dado el poder de sanar, ya con eso iban a poder sanar el resto de sus vidas. Pero no tenían esa comunión con Él, ¿verdad? Y la falta de fe es la ausencia de confianza en Dios y sus promesas. Aquí no estamos diciendo que la Biblia automáticamente es falsa, no creemos en ella. Esa es la falta de fe. Por eso no la leemos. Porque no creemos que la Biblia nos pueda moldear nuestra vida. Porque no creemos que la palabra de Dios nos pueda transformar. Esa es la falta de fe. Y se manifiesta, la falta de fe se manifiesta en dudas, en miedo ante dificultades que nos suceden en la vida, miedo a las desilusiones, a los obstáculos. Y se describe, ¿verdad? Y tenemos un obstáculo para entender que Dios puede obrar en nuestros problemas, y Él también a través tenemos esa comunión con Él, Él puede hacer obras divinas y automáticamente Él también nos da la salvación. Pero nuestra falta de comunión con Él nos hace hacer lo que los apóstoles quedaron aquí.
quedaron mal, no pudieron sacar ese demonio. Y mismo nuestro Señor Jesucristo dice, en el 21 nos dice, me voy a adelantar un poquito, dice, pero este género no sale, sino ¿con qué? Ayuno y oración. Y oración. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos ayunado como hombres? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos reunido como varones a orar? Y nosotros, fíjense, todos los que estamos aquí, vamos a estar enfrente de Dios dando cuentas de nuestros hijos, dando cuentas de nuestra esposa, dando cuentas de todo lo que Dios puso en nuestro camino. Y vamos a estar enfrente de Él, dando cuentas de lo que no hicimos. Ahora díganme ustedes, ¿qué pretexto le vamos a poner? ¿Cómo le vamos a decir a Él cuando nos pregunte qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Por qué no los instruiste? ¿Por qué no leías tu Biblia? Porque si uno mismo no se instruye, ¿cómo vas a instruir al otro? El pastor viene y da su prédica. Él nos instruye. Viene el jueves, nos instruye. Pero depende de nosotros seguir pegados a la Biblia. Porque Él no es nuestro papá para regañarnos. Oye, Roberto, no leíste hoy tu Biblia. Ya son las 9 de la noche y no la has leído. No. Es convicción tuya. Es como Daniel. Daniel no cambió nada por las cosas de Dios. Teniendo el vino y lo mejor del rey. Pero no lo cambió. Porque tiene una convicción. Y nosotros tenemos que tener esa convicción para poder tener esa relación. Buscar a Dios debe ser intencional. No debe ser cuando me dé la gana o si me da tiempo. Porque si nos da tiempo ir a la tienda, si nos da tiempo ir a bolear nuestros zapatos, lavar nuestra ropa, ir al mandado, nos da tiempo ir a trabajar, nos da tiempo ir a comer. Nos da tiempo ir de vez en cuando a una fiesta, a una reunión. Pero no tenemos tiempo para juntarnos con los varones y orar. No tenemos tiempo para hablarle al hermano y preguntarle cómo está. Es por eso que tenemos que tener la convicción que tiene Daniel, o que tuvo Daniel en aquel tiempo. Debe ser intencional. Yo debo de tener la intención de hablarles a ustedes. O mandar un mensaje, ¿cómo están, varones? Ahora ya la vida es bien fácil. Ahora ya no tengo que estar esperándome en la línea ahí a ver si me prestan el teléfono y llamarles a cada uno. Ahora ya está bien fácil. Simplemente que no tenemos la intención. Y esa es la falta de fe que nos está mostrando aquí estos apóstoles que no pudieron sacar ese demonio porque no tenían esa comunión con Dios. Dice que Tomás no creyó. Eso lo vemos en Juan 20, 29. Tomás no creyó. Juan 20, 29 dice así, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, y nosotros somos así. Si no lo vemos, no lo creemos. Pero la fe, ¿qué dice? ¿Qué es la fe? La Certeza certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Amén. ¿Verdad que no lo tenemos que ver? Y muchas veces nosotros fallamos. Dice, ¿cómo hacer nosotros aquí, varones, cómo hacer para fortalecer nuestra fe? ¿Qué hacer? Porque ya vimos el problema, que es no tenían fe. Por falta de fe no pudieron. Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para no que nos pase esto? Para creer, orando, para creer orando, porque ahí dice que Mediante el ayuno y la oración. Dice ahí durante el ayuno y la oración. Dice, yo tengo 5 puntos. Dice, leer la Biblia para conocer a Dios. 2, oración y estudio. Orar pidiendo sabiduría y participar en los estudios bíblicos. 3, disciplina y esfuerzo. Invertir tiempo y esfuerzo mentalmente en tu fe, en la fe. 4, tener comunión. Tener comunión con todos los de la iglesia y rodearnos de gente cristiana, de gente creyente, de gente que ama a Dios igual que tú. 5, confiar en Él, confiar en Dios, ¿verdad? Y aceptar que la fe crece con las pruebas, ¿verdad?
como el oro en el fuego. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice así, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces si vemos que nosotros tenemos que confiar el 100% en Dios, pero eso no nos quita las pruebas. Porque muchas veces nosotros queremos venir a Dios y decir, oh, es que yo soy cristiano, ¿por qué no me alcanza el sueldo? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué se me descompone la lavadora? ¿Por qué no me alcanza para la comida? ¿Por qué tengo tantas deudas? Hermano, todas esas a veces son problemas que uno mismo se mete. Porque muchas veces usted no hace cuentas. Usted se endroga a una lavadora a crédito, un refri a crédito. Y cuando usted se da cuenta, el sueldo que usted tiene no le alcanza. ¿Y qué hace? Lo que siempre hemos dicho, pedimos más overtime. Y ya le dicen, ok, ¿quieres overtime? Te tengo el domingo. Ok, agarra el overtime del domingo. ¿Qué pasa? Me voy a hacer overtime el domingo. Pero ya no voy a la iglesia, como estoy cansado de trabajar de lunes a domingo, ya no oro, ya no leo, entonces ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que hicieron los discípulos. Se alejaron de Dios, dejaron de tener la comunión. Y eso hace que nosotros no veamos los milagros. Entonces nosotros tenemos que ser, por eso dice que le pidamos, en uno de los puntos dice que nosotros debemos de pedir en la oración y en el estudio. En el número 2 dice que nosotros tenemos que pedir a Dios sabiduría para tener el tiempo completo, para también tener en ese día la comunión con Dios. Y debe ser que usted la quiera hacer, no por obligación. Porque muchas veces decimos, es que yo a las 8 leo la Biblia, y a las 8 va y usted se siente y se pone a leer su Biblia y ora un poquito, y a las 8:30 se levanta y se va. Es que eso no es así. Si tú tienes un horario, qué bueno, qué bueno. Es bueno tener horarios, pero debes de hacerlo por convicción propia, convicción tuya, que Dios te llame, que tú sientas la necesidad de hacerlo, no por obligación. Es como ahorita, hermanos, todos venimos a la iglesia, ¿verdad? Cada quien sabe qué trae en su pecho. Cada quien sabe sus problemas. ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Vienes con un corazón constrito y humillado que ese no rechaza a Dios? ¿O vienes con tus problemas, pensando en tu problema, pensando aquí, pensando allá, cómo le vas a hacer aquí, cómo le vas a hacer allá? ¿Vienes con un corazón agradecido por esta semana? ¿O solamente venimos como robots? Que cada domingo tienes que estar aquí, a las 10, a las 11 aquí y a las 12:30 allá. Esa es una relación que cada quien es personal. Y estos estudios solamente son para que nos estamos aquí y nos zarandean así. Y cada quien decide si lo hace o no. Cada quien decide si se cambia o no. Porque la palabra está hecha para eso, para transformarnos. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y a través de la palabra de Dios, Dios nos da instrucciones para poder cambiar, para poder tener una mejor relación con Dios. Y esto es lo que son estos estudios. Pero de nada sirve, como les he dicho en los estudios pasados, de nada sirve acabarnos 50, 100 de estos libros si de esto no lo ponemos en práctica. Si de esto no lo agarramos y lo atesoramos. De nada sirve, hermano. Estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Levántate más tarde y vete mejor directamente a la prédica. Y aún así vas a perder tu tiempo. Porque no tienes una convicción de venir y tratar de absorber lo más que puedas. Porque dice que tenemos que tener fruto. Ahora, ¿dónde está nuestro fruto? ¿Verdad? En Romanos 10.
10:17. Romanos 10:17-18 nos dice así. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermano, la única manera de que nosotros, nos lo dice aquí el 17, así que la fe es por el oír y el oír bien de la palabra de Dios. No hay otra manera de que nuestra fe vaya a crecer si nosotros no leemos. No hay otra manera que nosotros conozcamos a ese Dios que amamos o que decimos amar si no lo leemos, no lo conocemos. La única manera de conocer a Dios es a través de leer esto. Si no leemos, estamos perdidos. Estamos nada más vagando a lo que nos dice el pastor, vagando a lo que dice el hermano que se para aquí, vagando a lo que dicen allá afuera y creyéndote todo lo que te puedes comer. Acuérdense que una vez yo les dije, ¿ustedes quieren ser águilas o quieren ser gallinas? ¿Verdad? Y muchas veces nosotros como cristianos de verdad damos vergüenza porque somos gallinas. De gallinas no van a comer. Somos gallinas porque nos comemos todo lo que está en el suelo. Todo lo que está en el suelo, todo lo que vemos en internet, todo lo que nos dicen la gente afuera, todo nos lo comemos. Pero las águilas no. Las águilas escogen lo que van a comer. La águila escoge la presa que se va a comer y se la come fresca. Y nosotros como gallinas comemos lo que nos da en el suelo. ¿Qué queremos ser? ¿Gallinas o águilas? ¿Verdad? Y esta falta de fe nos lleva, ¿verdad?, a Hebreos 11:1. Todos sabemos que en Hebreos 11:1 ya me robaron Hebreos de mi Biblia. Yo no lo encuentro. Antes de Apocalipsis. Sí, eso sí. Hebreos 11. No, sí. No, Hebreos 11:1. Antes de Santiago. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de la que no se ve. Exacto, es lo que estábamos hablando. Es tener fe en algo que no hemos visto, pero lo esperamos con una convicción, igual que Daniel. Tener una convicción de esa convicción de fe que nadie nos va a mover, porque nosotros creemos a Él el que nos vino a salvar, a Él que dio su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. No hay más, ¿ya? Dice, significa que la fe es tener seguridad y una prueba firme de las cosas futuras y en realidad y de realidades invisibles, actuando sobre ellas como si ya fueran presentes. Y no solo es un sentimiento, sino una confianza transformadora en Dios. La fe es una seguridad de lo que Dios ha prometido y se cumple. La fe nos impulsa a vivir y actuar basándonos en las promesas de Dios, no en lo que queremos, no en lo que vemos, confiando en su carácter y su fidelidad. Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, salir del 1, desde el 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense
que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que no pensemos que la fe es de nosotros. La fe es de Dios. Dios nos da la fe a todos y cada uno de nosotros. ¿Te iba a decir algo, hermano? Sí, una para que nuestra fe crezca en el Señor, tenemos que ver el personaje que llegó con el Señor. Estamos viendo todo lo que pasó con los discípulos, ¿verdad? Que no pudieron hacer nada porque les falta fe. Pero para que nosotros creciéramos nuestra fe, tenemos que hacer como dice este hombre rogando al Señor, que dice que él se arrodilló delante del Señor. Y hoy en día nos cuesta arrodillar nuestras rodillas delante del Señor, ¿verdad? Y dice, Señor, ten misericordia. A veces nosotros por arrogancia, porque pensamos nosotros, porque no tenemos un Dios y Él sabe. No, tenemos que pedir por misericordia y la Biblia dice que la misericordia es todos los días, cada mañana de todos los días. Eso es una nueva misericordia del Señor. Para que yo crezca mi fe en el Señor, tengo que ser, no es que Dios no lo conoce. Jesús conoce lo que está pasando con el hijo de este hombre. Pero Dios siempre ha querido que de mi boca sale mi necesidad. Este hombre traía una necesidad, ver a su hijo tirar en el fuego, tirar en el agua, qué sufrimiento. Él empezó a decir al Señor la necesidad y cada uno de nosotros sabemos qué tipo de necesidad tenemos. Lastimosamente, hermano, que a veces nosotros, cuando nos vamos al Señor, puras necesidades físicas, de billete, de trabajo, de salud, todo eso nos vamos llevando al Señor. Pero nunca hemos dicho, Señor, tú sabes que yo tengo una necesidad de leer más tu palabra para que mi fe crezca. Ya lo leímos, varios pasajes que la fe viene por el oír la palabra. Mientras que no escuchamos palabra, hermano, mientras que no estudiamos, no leemos palabra, hermano, nuestra fe va a seguir siendo igual. Y qué bueno tocar este tema a fin de año, hermano. Tenemos que hacer un autoanálisis en nuestra vida. ¿Cómo tuvo nuestra fe este año? ¿O es que pasan los años y seguimos? Pero yo le digo de que a mí me llama la atención eso, el personaje del hombre, porque él se arrodilló. Él no fue por una intención de acusar a los discípulos del Señor. Él no fue por decir, ok, mira, les traje a tus discípulos, no pudieron. Simplemente le informó, pero ellos venían en el plan de Dios. Pero el enfoque aquí es de que él se arrodilló, él pidió misericordia y después declaró su necesidad de que su hijo pues tenía un problema. Amén. Y ahora, ¿por qué le digo que es problema espiritual? Porque la misma palabra nos habla de que no vamos a tener guerra contra sangre y carne. ¿Qué dice? Contra espíritus, contra huestes espirituales de las tinieblas. ¿Y qué es lo que sacó Jesús a este muchacho? Era un demonio. Entonces, hermano, nosotros al irnos a pedir a Dios las necesidades fisiológicas, material, esas por añadidura. Amén. Pero para crecer mi fe en el Señor es decirme, Señor, tengo una necesidad espiritual. Yo no sé cuántos demonios traigo porque me dominan tanto. No creo, hermano, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces llega un momento de que usted quiere leer la Biblia, pero como que te da más sueño. Y eso solo se reprende, solo se logra vencer ese espíritu de sueño si usted entra, Señor, yo quiero estudiar tu palabra. Pero este cuerpo, mi primer enemigo, quiere dormir. Y cuando usted y yo hacemos eso, hermano, vamos a ver una gran diferencia. Se te va el sueño, se te enfoca más en lo que vas a leer y vas a aprender mucho. Pero si no, no logramos. Solo eso quería. Bueno, quiero también observar de que nosotros estamos en la misma posición de los discípulos.
falta de fe. O sea, y dice, pida sabiduría, pero está escrito, ya está escrito en el libro de Proverbios. Lo que hay que hacer es obedecer. Porque si pedimos sabiduría, pero no obedecemos, y nos falta la fe. Los discípulos dijeron, a Jesús les dijo que aumentaron la fe. Yo también quería comentar, hermano, que también aquí nos está dejando, yo estoy mirando que el Señor nos está llamando a nosotros a tener esa fe, a ir creciendo en la fe, porque eso nos va a ayudar que en algún momento también nosotros en nuestra vida va a llegar algo, en nuestra familia, con nuestros hijos, en el trabajo, algo, una situación donde nosotros vamos a tener que hablar de Jesucristo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Puede pasar en el trabajo, una persona puede empezar a convulsionar, a hacer algo. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Me voy a poner a orar por él? ¿Voy a arrodillarme a orar por él? ¿O me voy a esconder no, pues yo no sé qué hacer? Entonces, aquí también nos invita el Señor a que nosotros aprendamos la palabra y la leamos y vayamos creciendo en nuestra fe, porque eso nos va a fortalecer y vamos a poder presentar el evangelio con otros, vamos a poder dar buen testimonio con otros. Nada más eso, hermano. Y hay otra que, como comentó el pastor, que dice, a veces le da uno flojera o le da sueño cuando uno agarra la Biblia a leer. A veces hay un dicho que dice, no te da sueño, no puedes dormir por estrés, por lo que sea en las noches. Dice, agarra la Biblia, dice, por un minuto, dice, te duermes. Dice, quien tenga estrés, dice, ¿por qué? Porque el demonio es sabio, él sabe de qué pie coge a uno. Entonces, por ese lado, a veces si no tienes costumbre de levantarte a las 2, 3 de la mañana a orar, pero tú le pides a Dios antes de acostarte, Señor, por cualquier razón despiértame a tales horas, y Él lo va a hacer. Eso es lo que a mí en mi persona me ha pasado eso. Yo a veces, les soy honesto, no agarro ahora sí que sinceramente de diario para leer la palabra, pero en las noches sí le digo a mi Dios, dame sabiduría por cualquier razón de que me ande. Ahora sí ya uno por la edad que dice, uno ya la vejiga no aguanta toda la noche sin orinar, pero que me levante a esa hora a orar. Cuando te levantas a esa hora a orar y le pides a Dios y le das hasta gracias porque un día anterior te tropiezas y te pegas en el dedo que menos que traes lastimado ya. Si no le das gracias por eso, hasta por las cosas malas que pasaste un día anterior, no vas a crecer también por ese lado en la fe. Así que tenemos que darle gracias a Dios por lo bueno y lo malo, no tan solo por lo bueno, ¿verdad? Bueno, dice, estos discípulos no tenían fe para sanar, quizá porque no habían permanecido conectados con Jesús por medio de la oración y meditar en lo que Él les había dicho. Eso se lo dice en Juan 15:5, ¿verdad? Dice, la importancia de ellos profundizaba la angustia del padre viendo que Jesús había regresado de la montaña y el hombre acudió a Él con la esperanza que librara a su hijo de las convulsiones. Y si nos vamos a Juan 15:1, en 15:1 vemos por qué estos discípulos fallaron. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Quiénes? Los que estamos aquí sentados, ¿verdad? Ok. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Eso sí la lees. Porque dice, por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí no habla de cosas materiales. Aquí no está hablando de carros, casas y dinero. ¿Sí? Son cosas espirituales. ¿Sí? Y no pensemos como hay otras donde les dicen, no, es que aquí Dios dice que todo lo que pidáis entra ahí. No, está hablando que tienes que estar en paralelo con Él. Debes estar conectado con Él y pedir las cosas que Él quiere que tú hagas, que a través de ti vas a hacer. Porque acordémonos que las cosas buenas que nosotros hacemos, ya Dios las preparó de antemano para hacerlas. Ni siquiera eso es de nosotros. Dice el 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, y como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él lo hizo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que yo no creo que sea su amigo porque yo no hago lo que Él dice. Si yo quiero ser amigo de Jesús, tengo que hacer lo que Él dice. ¿Por qué no lo dice bien claro? Es un mandato el que nos está mandando a hacer. Lo voy a leer otra vez. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no está Jesús, pero está aquí. Todo lo que Dios quiere darte a conocer está aquí. Si no quieres conocer a Dios, está aquí. Todo está aquí. Todo lo que Él lo dejó aquí. Dice 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y nada más en estos 17 versículos, la palabra permanecer son 11 veces. Entonces vemos que los discípulos no permanecieron con Él. Y muchos de nosotros, incluyéndome yo primero, no permanezco en Él. Y en el 14, donde nos dice, yo también fallo, porque yo no lo obedezco. Y seamos sinceros, no me necesitan decirme a mí, ni tampoco exponerse, pero seamos sinceros, todos somos desobedientes a Dios. En un punto o en otro siempre desobedecemos. Entonces, si queremos ser amigos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Lo que pasa que esto él pone, cuando si nosotros lo leemos más detenidamente, es un proceso que todos llevamos. Y en ese proceso es de que vamos llevando una escala atrás la otra, para que lo último que menciona es que llevéis mucho fruto. Y ese es el mandato principal de toda la historia de Jesús en la Biblia, es que llevemos fruto. Entonces, en ese proceso, ¿en qué nivel nosotros estamos? Leemos la Biblia, nos sentimos felices al venir a la iglesia. No sé, cada uno que se juzgue. Cada quien hace su apartado para leer su Biblia al día, con diferente horario, sea como sea. Y todo lo que has mencionado es cierto. Todo es cierto. Pero ¿con qué certeza nos quedamos cada uno de nosotros? De acuerdo a la fe que dice que Dios reparte. Entonces, cuando Dios reparte la fe, es Él el que la da. No es de nosotros. Es de nosotros si queremos. Es como el fuego. Un solo leño no va a arder, pero se va a terminar. Pero si hay varios, hay mucho fuego. Entonces, en ese fuego es que nosotros tenemos que permanecer unos a otros aquí. ¿Cuántas veces se ponen en ¿cómo se llama? Cuando vos pones algo, el pastor pone algo. ¿Cuántas personas contestamos eso durante el día?
Nadie se da cuenta. Y si se dan cuenta, pues no sé qué pasa con cada uno, ¿no? Pero es de pensarlo. A veces una cita que manda el pastor, una cita que manda vos, una cita que manda cualquiera, es de pensarlo. Por alguna manera es que llega. Por algo. Y por algo. Entonces, estamos orando por algo o de repente alguien tiene algún problema. Pero si dice que somos pámpanos y debemos de permanecer allí, pero si cuando termina él dice es para que llevéis mucho fruto. Entonces, nuestra fe tiene que ser justificada de acuerdo a la fe que queramos alcanzar. Eso es lo que quería comentar. Bueno, vemos ¿verdad? Que nosotros debemos de permanecer, como dice, en la vid verdadera, que es Jesús. Amén. En oración, en la lectura bíblica. Pedir sabiduría, lo que decía el hermano, en la comunión, ir a la iglesia y rodearse de creyentes. Porque muchas veces venimos o vamos a algunas iglesias y no estamos rodeados de creyentes, estamos rodeados de personas que vamos a tomar café y vamos al chisme. Y vamos a enterarnos de la vida del otro, del otro y del otro y del otro. Pero no vamos a tener una comunión. Tener una comunión es, claro, debe de haber pláticas personales, debe de haber pláticas de la vida cotidiana, pero si tú te das cuenta, en las conversaciones de cristianos, debe de estar siempre Dios, debe de salir la plática de Dios. Oye hermano, ¿cómo viste la prédica? Oye hermano, ¿qué te parece este versículo? Oye hermano, tengo una duda, en este versículo dice esto, dice lo otro, oye, ¿cómo tú ves esto? Siempre tiene uno que sacar a Dios. Porque si tú sacas a Dios de tu vida, automáticamente no tienes fe. Dios siempre debe de ser y Dios debe de ser el centro todo el tiempo, en cualquier momento, en cualquier hora, el centro de nuestra vida. Si tú sacas a Dios del centro de tu vida, no tienes nada. ¿Por qué? Porque te estás despegando de la vida. Las conversaciones seculares o secundarias, o como lo quieran llamar, son buenas si son edificantes. Pablo lo dice bien claro. Que tenemos que edificarnos el uno al otro. Dice que fierro con fierro se acusa, ¿verdad? ¿Qué dice? Entre nosotros que somos cristianos, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de otro, podemos hablar de economía, de la política, de esto, pero nos estamos acusando. ¿Qué quiere decir? Nos estamos sacando filo el uno al otro. Y otra cosa que entre nosotros dejamos de hacer, hermanos, es cuando alguien de nosotros o cualquiera de ustedes o alguien afuera necesita ayuda, muchas veces no se ponen. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no se pone la ayuda? Porque la gente piensa y manifiesta que las personas no van a estar interesadas en ayudar. Somos un grupo así. Déjenme decirles que eso es sumamente feo en una iglesia, porque vemos a leer la Biblia y se habla y todo, cantamos, hacemos de todo, pero en el momento de poner la práctica de las cosas, pues estamos completamente fuera. Hay que tener cuidado con eso también, porque entre nosotros nos debemos ayudar. Cuando vemos un hermano caído, tenemos que ayudarlo. Amén. Y no hacernos los locos. Y lamentablemente es lo primero que se hace. Así que mucha Biblia, mucho versículo, muchas cosas, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere. Eso viene. Eso hay que tener cuidado también, Hay dos o tres estudios para atrás. Yo le dije que muchas veces nosotros somos como de esos árboles de plástico. Son verdes, dan sombra, pero ese árbol lo que no va a tener como un árbol real es fruto. Y ese fruto, todos nosotros aquí podemos ser esos árboles de plástico. Damos sombra, nos vemos bonitos, ¿verdad? Y nos vemos reales. Pero ¿dónde está tu fruto? Una manera, Usted primero. ok, rapidito, una manera de poder nosotros saber cómo es que estamos creciendo en la fe. No sé si tal vez a la mayoría de nosotros nos pasó al principio cuando nos convertimos al Señor. Nosotros queríamos leer la Biblia, sentíamos un deseo por dentro de querer leerla, de aprender. Pero conforme pasa el tiempo, y lo que leíste del libro de Juan, que dice que permaneced en mí, dice el Señor. Entonces, yo tengo que estar permaneciendo en el Señor. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Y los estudios que tenemos aquí los jueves, el domingo,
los días que nos podemos reunir, el tiempo que pasamos, los sábados, el primer sábado de mes que nos reunimos con los hermanos, y la lectura que tengo en mi casa. Entonces, como dijo el hermano Roberto, y aquí lo que nos está mostrando también la palabra es que estos discípulos estaban en un nivel bajo en ese momento, porque más adelante, hermanos, acordémonos que ya cuando explotaron, ya ellos dieron fruto. Entonces nosotros debemos de analizarnos ahorita en qué nivel estamos. Como dijo el hermano, ¿dónde está nuestro nivel de fe que tenemos? Estamos, ya crecimos, estamos dando ese fruto que dice la Biblia, estoy permaneciendo en el Señor, o todavía estoy en un proceso. Pero si ya llevo 10 años y estoy en un proceso, yo creo que algo anda mal ahí, ¿no? Sí, es verdad. O sea, si yo soy cristiano y tengo 10 años y todavía digo que estoy creciendo, algo anda mal ahí con nosotros. De hecho, aunque seas pastor, nunca debas de dejar de crecer. Nunca vas a dejar de crecer. Amén. Porque la palabra de Dios es infinita. Ni siquiera el pastor, ni el pastor más viejo del mundo puede decir que ya lo sabe todo. No, no se puede. Así es que nosotros no podemos dejar de crecer. Siempre va a haber algo. Hermano. Estaba viendo, estoy leyendo un poquito. Es que nosotros somos como un modelo. Es un modelo que está Dios, está Jesús armándote, parte por parte. Así como es la fe, la santidad, la oración, el ayuno. Todo eso viene junto, armándote y armándote. Nosotros debemos de saber cómo estamos nosotros, si ese armando está funcionando bien o está todo deshecho mal. Tenemos que recapacitar nosotros si todo eso está funcionando bien, si estamos armándonos bien o mal. Y reconocer que aquí el que nos está armando es Jesús. Y nos está cuidando. Y nosotros debemos ser inteligentes. Vamos a pasar cambiar dirección. Vamos a pasar rapidito, ya es hora. Nomás vamos a leer la segunda. Es de Mateo 17, del 17 y 18. Y yo creo que ahí vamos a parar. No es el tiempo del otro, pero qué bueno que todos participen y todos nos llevemos algo de aquí, ¿verdad? Y que no nos vayamos vacíos como llegamos. Dice Mateo 17, 18, dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Me suena como que Jesús está enojado, irritado, molesto. Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Vemos que él aquí nos muestra cierto enojo, cierta incomodidad de Jesús, pero también donde al final del versículo 17, donde dice, traédmelo acá, muestra su misericordia. Porque si él hubiese querido haber dicho, no, yo no voy a hacer nada por ese muchacho. Él tiene el poder de hacer lo que él quiere. Dice, lo que irritó a Jesús fue la falta de fe. La falta de fe lo agotaba. Jesús no andaba con rodeos para referirse a la actividad sin fe. Era algo que contradecía todo lo que ellos habían vivido juntos. Él es suficiente. Jesús no necesita nada para encontrar una solución. Él es la solución. Así que les dijo, traédmelo acá. ¿Verdad? Sí. Ahora, en Mateo 17, 18 nos dice esto, dice, ese chico era un desastre, una verdadera calamidad. Estaba sucio, incontrolable, desafiante y con feas heridas autofligidas, pero Jesús ordenó claramente, traédmelo acá. ¿Cuántos de nosotros no todavía estamos en esa parte? Estamos heridos, estamos sucios, somos desafiantes, a veces somos incontrolables, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Ven a mí, con los brazos abiertos nos espera. Como estás, te quiere. ¿Por qué? Porque Él te va a transformar a través de su palabra. No va a ser el que, sí, vienes a Jesús y eres persona nueva, y otra persona, ya no te conoces. No. Es un proceso que vas a pasar. Porque ese proceso te va a enseñar de dónde te sacó Jesús.
muchas veces nosotros, cuando ya sabemos un poquito de Jesús, cuando ya sabemos un poco de Dios, nos hacemos de la vista gorda al que no lo sabe. Porque ya sabemos un poquito, hacemos a los que no saben a un lado. Y lo que decía el hermano para acá era de que muchas veces nos hacemos de la vista gorda al sufrimiento y al dolor y a la necesidad del hermano. Ahora pregúntate dónde está tu fruto. ¿Sí? Así estábamos nosotros, pero Dios nos sacó de donde estábamos. Y todavía vamos a sufrir. Todavía, aunque ya estamos en Cristo, vamos a tener problemas, vamos a sufrir, vamos a padecer. ¿Pero eso por qué? Porque dice que nuestra fe tiene que ser probada. Es que él ahí mismo lo dice en ese 18. Ahí estamos metidos todos. Generación, dice. Incrédulo y perverso. Somos perversos, tenemos pecados adentro. Somos perversos y somos incrédulos, porque solo creemos lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Bien, gracias. ¿Sí? Y te lo agradezco. Hasta ahí estamos. Y también dice, ¿y hasta cuándo de soportar como tú? Pero él da la solución. Él da la solución. Y en el último dice, tráemelo acá. O sea, Jesús siempre va a estar dispuesto. Venid a mí que yo los voy a... Es increíble de ver la palabra del Señor. Dice, en realidad sucede lo contrario. Si no estamos dispuestos a entregarle el control de nuestra vida a Dios, nunca vamos a experimentar intimidad con Él que tan desesperadamente necesitamos. Necesitamos darle las llaves de todos nuestros cuartos. Si nosotros nos podemos decir que cada cuarto de nosotros, cada parte tiene una llave, para que tú puedas sentir de realidad la intimidad con Dios, con Jesús, tienes que entregarle todas las llaves, porque muchas veces le entregamos todas las llaves menos esta. Siempre nos quedamos con una. Y esa una puede ser un pecado, puede ser una molestia con alguien, puede ser no perdonar a alguien, puede ser tantas cosas que puede ser esta llave que tienes aquí. La entregas todas menos una. Pero en ese momento tú entregas todas, pero no estás al 100% del control a Dios. Porque tienes una escondida. Cuando tú agarres y entregues todas, entonces vas a tener la intimidad que tienes que tener con Él. ¿Verdad? Esa es la parte de eso. Incredulidad es pecado. Es pecado. En el mundo, incredulidad es repugnancia o dificultad en creer algo. Bíblicamente, incredulidad es falta de fe, negación de creer en Dios y en su palabra. Y también no crees en Jesús. Esa es la incredulidad. La incredulidad es algo que impide la obra del Espíritu Santo en nosotros y limita el poder de Dios en nuestra vida. Nosotros mismos limitamos a Dios porque no creemos en Él. No es que Dios no sea poderoso para hacer lo que Él quiera. Él quiere sanarnos, quiere llevarnos a la vida eterna, quiere que estemos con Él. Pero muchas veces no entregamos la llave que tenemos escondida. Y como usted dice, lo único que Él nos acepta tal y como somos. No, nadie es perfecto. Lo único que Él nos está pidiendo es tenerle fe a Él, rendirnos a Él. Entregar el control de tu vida. Ese es. El jueves estábamos viendo las bienaventuranzas con el pastor en el estudio el jueves. Y las bienaventuranzas es el conocimiento que Dios te quiere dar para conocer los que van a estar en su reino. Y aún la incredulidad, Él la pone en manifiesto. Porque si se la dio a Tomás, Pero acuérdense que todo lo que está aquí no lo digo por ejemplo. Entonces, para no caer en lo que los apóstoles cayeron mal. Lo malo de aquí son ejemplos para nosotros de no hacer lo mismo. No, es que Jesús es la solución a todo. Porque me viste. ¿Sí? Y esto actúa como la raíz, la incredulidad actúa como la raíz de otros pecados, como desobediencia, de otros pecados y desobediencias, y teniendo después las consecuencias espirituales serias. No es solo creer, sino también desconfiar de lo que Dios dice, incluso entre los creyentes, y es vista como un obstáculo para la salvación y la vida eterna.
esa incredulidad hay que tener cuidado. Paramos aquí, hermanos, les debo la otra parte, Listo, hermano. porque, Ya es otro año, ¿no? perdón, Fue rápido. El otro año, la otra parte. Hasta el otro sí, año. para el otro año. Sí, porque Y el otro año